Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en Red Global y aquí en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, todo bien, aquí listo para prender la hornilla. Pues así mismo, prender en la hornilla. Hoy vamos a dedicarlo a un tema candente que lo queremos enmarcar dentro de una serie que le hemos dedicado a la crisis del periodismo, y podríamos decir a la crisis del periodismo en tiempos de crisis. Y con nosotros tenemos a nada más y nada menos una persona que nos parece que sí nos puede hablar de esto, con una larga trayectoria de experiencia en el periodismo, y celebramos su presencia aquí con nosotros, la directora de Bonita Radio, Carmen Enit Acevedo. Carmen, un abrazo, bienvenida. Un abrazo a ustedes, saludos Miguel. Saludos. Desde esta parte del planeta. Así mismito. Carmen, se me ocurría estaba pensando en el tema y da la buena pata, ¿no? Que los Óscares fueron hace poco y acaban de premiar como película, digamos, la mejor película del año en los Óscares a Spotlight. Y me parece que sería bueno usarla como excusa para profundizar precisamente en estos temas. A mí me parece curioso que una película como Spotlight, que precisamente trata de la profundidad, de la responsabilidad, el compromiso del oficio del periodismo para descubrir la verdad, para de alguna manera desarrollar un pensamiento crítico, para destapar la corrupción, las violencias que se viven en la vida, ¿no? E informar la ciudadanía. Me parece muy irónico e interesante que surja precisamente una película así, con esa fuerza, que celebra ese tipo de periodismo, en un momento donde el periodismo parecería perder su fuerza y perder precisamente el filo crítico, el periodismo de fondo, digamos, que parecería que ha desaparecido, ¿no? Esos suplementos en los periódicos, muchos han desaparecido y bueno, y no es para decir que no existe ya el periodismo investigativo. Aquí mismo podríamos hablar de algunas excepciones que han hecho su trabajo, pero no es la norma. ¿Cómo podríamos empezar tal vez a hablar sobre esto? No sé, uso Spotlight como ejemplo, no es para hablar de la película, porque sé que... Sí, yo tengo un problema que es que no la he visto. Sí, y sé que la vas a ver ya mismo, sino que sí me parece curioso cómo, digamos, es importante, ¿no? Cómo se celebra el periodismo, digamos, de fondo, y en tiempos donde tal periodismo pues languidece. Por ahí, conversemos. Mira, yo... Para empezar, tengo que decirte que esas contradicciones se dan en este mundo en que estamos viviendo y a veces no son casualidades, sí causalidades y bueno, yo no soy tan ingenua pensando en que lo es, ¿verdad? Que Hollywood haya producido una película como esa que aparentemente, en efecto, toca un tema que nos ha pasado a todos los periodistas que hemos estado en el oficio, como es la censura de un medio de comunicación por entender que hay
hay alguien o alguna institución a la que proteger y eso está ahí. Pero yo sí te puedo decir que para entrar de lleno al tema, si estamos en medio de una crisis periodística, yo soy de las que sostengo que sí, hace muchos años, y es obviamente partiendo de la realidad de Puerto Rico, aunque podemos hablar de la realidad de otros países, pero la que nos interesa es pues un poco manejar la nuestra. Como tú sabes, yo he sido periodista de investigación toda mi vida, cuando ejercí el oficio de diario, porque uno nunca se va del oficio, pero obviamente ya no tengo un medio de comunicación para el cual trabajar de diario. Esas molestias y esas inseguridades que se daban al interior de la profesión, pues estaban ahí porque uno tenía un patrono. Wow. Eso es una realidad que le pasa a mucha gente en diferentes profesiones. El problema es que manejar el periodismo a nivel profesional desde la censura, pues tú te confrontas más allá de con un dilema profesional de buscarte las habichuelas, con un dilema ético. Y ahí es donde yo creo que no se ha trabajado el tema profundamente, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, desde las organizaciones periodísticas, que son las que deberían estar discutiendo esto ampliamente. Pues tú me preguntas, en un país pequeño como este, ¿la gente sí tiene un problema de ir a trabajar a otro medio? Pues sí, pero eso no es solamente en este país, eso es en cualquier país del mundo donde necesariamente no hay muchísimos medios de comunicación donde uno se puede ganar la vida en el oficio. Ahora, ¿qué es lo más importante cuando un periodista llega a hacer su trabajo? Pues mira, que tiene que tener claramente cuál es su principio ético para llegar al oficio. Y si tú me preguntas, a veces yo pienso que más allá de la crisis de que el patrono te censure, yo creo que hay una crisis en ese personalizar o vamos, en esa postura que asume cada cual frente al oficio. Ok. Miguel, ¿algún comentario sobre eso? Sí, está el asunto de lo personal, ¿verdad? En una isla y en una comunidad tan pequeña como la nuestra, hasta cierto punto, pues es imposible no pisar callos, talones, y dar cantazos voluntariamente o involuntariamente, sencillamente por el mero hecho de existir. Y comprendo eso como una fuente de conflicto que estaba ahí y no tiene que ver nada con crisis en medios y demás. Pero hay unos temas estructurales que sí tienen que ver con la reorganización del proceso mismo de producción y diseminación de la noticia y pues el salto del control, digamos, de unas fuentes centralizadas y del mismo modo una cierta profesionalización del campo del periodismo a abrirse a todo tipo de periodismos y a personas que no somos periodistas, que operamos o operan desde pues, las redes sociales, los sites, las webs, todo lo que se ha dado desde ese mundo, digamos, digital. Y eso sí ha tenido un impacto, para bien o para mal, en una forma de hacer periodismo. Algunos de tus colegas, Carmen Enís, pues han entendido eso como una especie de reto y quizás han respondido con un poco de paranoia, pensando que tienen que equiparar, que en lugar, digamos, de agarrarse del profesionalismo y del rigor, que la incursión, digamos, de los medios digitales lo que obliga es una especie de prisa y que ha llevado un montón de metidas de patas. Esas son historias públicas ya, incluso en medios que uno pensaría que tienen muchísimos recursos para evitar caer tan bajo, ¿no? El New York Times, historias las conocemos, ¿no? De escándalos importantes, y ha habido hasta películas este mismo año, esta de Cate Blanchett, protagonizada por Cate Blanchett sobre el tema, que recuerdo ahora, olvidé el título, habla de eso. Entonces, pues, hay unos temas estructurales, seguro, y hay unos temas que vienen de lo personal. Lo que sí notamos, y en eso la película Spotlight es extraordinaria, reconozco que no la has visto, pero es como las presiones o la censura, que el cine suele representarlo como una cosa bien oscura, con iluminación especial, en lugares cerrados y demás.
En esta película, los intentos de censura o, digamos, las incomodidades que el mero hecho de intentar investigar algo, ni siquiera decirlo todavía públicamente, ese tipo de censura se ejerce de una forma muy cotidiana, en unos ambientes extremadamente banales, incluso haciendo uso de relaciones de afecto y de amistad. Y ese tono en particular, ese sí me tocó muchos botones, porque eso sí uno lo ha visto en Puerto Rico, en práctica, digamos, cotidiana, donde las recomendaciones a que no hagas, no digas, no sigas por ahí, no se dan como una orden seca, sino que se dan de una forma muy velada, muy cariñosa. Y eso ya lo habíamos mencionado en este programa anterior que tuvimos acá. Claro. Pero volvemos al tema ahora que te tenemos aquí. Y obviamente, pues no quiero para nada descartar o invalidar el argumento de lo personal que trae. ¿Verdad? Y de las pieles finitas que no aguantan cantazos, la falta de debate o de unos espacios donde podemos diferir y demás, sino que me gustaría que lo entrelazara a los aspectos, digamos, estructurales de cómo se ha ido reorganizando el periodismo en estos últimos 15 años, que es un tema que Spotlight maneja. O sea, hay una especie de nostalgia en la película por un mundo que parecía ser mucho más profesional dentro de las esferas del periodismo, aunque no tuvieran todos los recursos digitales que tenemos hoy, y que pues esa misma escasez de recursos hacía que se fuera quizás más riguroso con el seguimiento de los documentos y demás, las confirmaciones previas a publicar algo para entender que uno está pues en el camino de la verdad y no de la especulación o del chisme. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo tengo que diferir del asunto de que a mayor amplitud de tecnologías o de otras formas de hacer periodismo, necesariamente se tiene que perder eso otro que siempre hemos tenido o que habíamos tenido cuando no teníamos esa tecnología. Porque, y te lo digo porque yo creo que nosotros aquí, y hablamos de este medio alternativo que es el que estamos trabajando, manejamos los temas con mucha profundidad, incluso las redes sociales. Cuando hemos cometido un error también lo hemos manejado, pero no ha sido un error por prisa. Ha sido un error, qué sé yo lo puedo decir por 2 veces que hemos tenido algunas comunicaciones que no han sido las mejores, y ha sido pues por una diferencia en la manera de ver el asunto que finalmente nos llevó a tener que decir, caramba, no creemos que fue la mejor forma. Y lo hemos aceptado y manejamos el asunto. Yo creo que esa prisa se trabaja con un grupo de personas que se han acostumbrado a que el jefe les dice o la jefa les dice que es que tenemos que sacarlo porque fulano o sutana lo va a sacar, porque créeme que es que así se dan las cosas. Y nadie se hace responsable por la barbaridad que sacan. O sea, el medio no se hace responsable, no se hace responsable el periodista, y sencillamente en otro momento, bueno, te lo digo por un comentario que me dijo el otro día un colega, que me dijo 2 cosas. Que un reconocido periodista de este país le dijo exactamente cuando él lo confrontó y le dice, mira, no puedo sacar la información porque es que no tengo la otra parte totalmente corroborada. ¿Y qué le dijo? Cuando salga y pase algo, nosotros haremos el debido cambio en la información. Eso es prisa. Eso es ese asunto que tú hablas de que es que el otro lo tiene. Pero finalmente es malo para el medio, porque el medio va a sufrir de un problema de credibilidad. Y eso es lo último que puede, de lo que puede ser acusado un periodista o un medio. O sea, el que saca una información hoy, y de eso nosotros tenemos en este país evidencia todos los días, que dicen o sea, aquí en este país se están haciendo noticias de los titulares de Facebook, de los comments, de los comentarios que alguien hace. Y finalmente no son ciertos, son falsos. ¿Sabes lo que es no tener tiempo para hacer una bitácora, supuestamente, por la mañana y decirle a fulano, mira, este es el ángulo, las becas presidenciales, esto falta? Es que ya no hay bitácora, Miguel. Es que ya nadie establece lo que realmente es importante para profundizar en una noticia. Entonces, ¿cuál es la bitácora del medio? De un medio, vamos a hablar de un periódico nacional en Puerto Rico. De verdad que la bitácora es Facebook. Entonces, tenemos una herramienta espectacular, porque las redes sociales son unas buenas herramientas para manejar la noticia, pero tienes que manejarlas con responsabilidad, porque sabemos también
que el 99.9 de lo que la gente publica en las redes sociales es finalmente chatarra. Entonces tienes un medio que tuvo un prestigio porque tenía una buena unidad de investigación, pero no utiliza las redes sociales alrededor de esas investigaciones o de ese trabajo en profundidad, pues tienes un problema. Y el problema no es que la tecnología avance, de que tengas una radio web, de que tengas un multimedio. No, el problema es que cómo tú estás acercándote a producir noticias con esas nuevas herramientas. Sí, pero ahí yo el fallo no se lo adjudico a las redes sociales, porque las redes sociales, en el caso de las becas en particular, para hablar abiertamente, sí. Hicieron lo que los medios no estaban haciendo, que es un poco una gran analogía con el tema de los abusos de niños dentro de la Iglesia Católica. Claro. O sea, se sabía que ocurrían, pero nadie sacaba la voz estridente que rompiera, digamos, el confort o la comodidad a la que estábamos pues acostumbrados de que estas cosas pasaban, pues, pero así son las cosas. Las redes sociales en este caso trajeron una preocupación. Empezó a multiplicarse los datos, medios digitales empezaron a cubrirlos con más o menos rigor. Muchos de ellos, la información que estaban dando, pues, resultó ser cierta, y se vio cómo esa presión de medios que no eran periódicos oficiales empezaron a publicar cosas que después los periódicos oficiales empezaron a retomar, y entonces fueron los funcionarios los que se vieron obligados por esa presión a tener que admitir muchos de los datos que las redes sociales, responsable o irresponsablemente, estaban soltando. Y seguro en medio de esos datos había exageraciones, había cosas que no eran exactamente precisas, pero en esencia lo que se estaba diciendo, que existía un esquema de privilegios, que no es de ahora, pero eso tampoco lo justifica el que se diga, eso siempre ha pasado y bla, 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 no. Seguro. O sea que aquí, en este escenario en particular de las becas presidenciales, mi lectura fue que la relación entre redes sociales, sea con chisme y sin chisme, y medios no tradicionales cubriendo la noticia, y luego periodistas a lo mejor haciendo el trabajo a último minuto de mantener la bitácora, de organizar la información, de separar el chisme del dato y todo eso, esa sucesión de eventos ha obligado a que funcionarios públicos admitan una cosa. Del mismo modo te diré que todo lo que se cocina desde calentamientos en redes sociales o subidas de tono en las redes sociales, también muchas veces no termina en nada. Porque si algo vemos en Puerto Rico es que se revelan estas cosas. Y digo, es un tema de nuevo de spotlight. En un momento los editores les preocupaba que sacar una noticia a destiempo que quemaba las posibilidades de un cambio estructural. Y esto es un momento heroico de la película donde un editor en un periódico allá en el divino infierno, digo, el Boston Globe, se asume o presume que tiene la capacidad de producir cambios estructurales, que pienso yo que es un elemento nostálgico de cuando los medios tenían a lo mejor ese poder. Claro. Y en esto de las becas presidenciales, pues está por verse. Ahora, sí se nota, porque es un poco jugando con lo que me dices, Carmen, y no estoy en desacuerdo, o sea, la falta de rigor periodístico no se puede excusar, o sea, pero lamentablemente, pues estas noticias, estos rumores, no hay bloques editoriales ahora mismo de periodismo investigativo, o son muy escasos los que están persiguiendo estos rumores y empezando a llenar los blancos para convertirlos verdaderamente en noticias, en fuentes pues documentadas de información. Pero a lo que iba es que nada, en el panorama de esta película de Spotlight, pues lo que muestra es que el cambio estructural solo se da cuando hay una presión constante, obviamente, mediática, pero sí hay un nivel de profesionalismo y de rigor en la construcción de la información, y eso, pues, a ver si en el caso de las becas presidenciales se da, porque lo que hemos descubierto es que son unas redes de complicidad absoluta, que no es nada nuevo, lo hemos comentado un montón de veces, y yo, pues, no sé, o sea, una de mis entradas en Facebook esta semana iba dirigida a que pienso que en Puerto Rico pues somos muy, muy exigentes con la denuncia, con el nivel de precisión, rigor que tiene que tener la denuncia, y muy laxos con aguantar cosas que se hacen, o sea, faltas, fechorías que se hacen de una manera bien sloppy y bien descarada. Entonces, sí, en un mundo ideal quisiéramos unas denuncias cuadraditas, perfectas, documentada, seguro, para no jugar con reputaciones, salirnos de la esfera del chisme y demás. Pero por otro lado, muchas de las cosas que están pasando en Puerto Rico
terrible, la manera en que tenemos de enterarnos son rumores, son chismes, porque no hay ese brazo fuerte, fiscalizador, digamos, responsable del periodismo, y porque no confiamos incluso en nuestras fuentes periodísticas, vamos a hablar así. O sea, aquí los periódicos tienen nombre, apellido, se asocian a familias, a intereses particulares, digo, como en otras partes. pero pues como nosotros somos un lugar más pequeño, pues el público ya no confía necesariamente en los medios. O sea, que lo que tú dices de redes sociales y demás, esa desconfianza, ese 99% que tú dices de que no se puede creer, yo mismo pienso que me pasa igual con la prensa escrita oficial. O sea, creo la mitad, porque le veo hasta la mala leche muchas veces a las notas y a la redacción y a los tonos chabacanos que se adoptan. O sea, se le ve la costura, como decimos por ahí, a mucha de la prensa disque investigativa que se da en Puerto Rico. Continuamos con esa discusión en un momento en Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro, y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que, él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la crisis del periodismo con Carmen Enita Acevedo. Y hay mucha tela para cortar con los comentarios de Miguel. Carmen. Mira, Miguel, la rigurosidad para mí no necesariamente la tiene que tener el que escribe en Facebook. Ese no es el problema. El que tiene que ser riguroso o la que tiene que ser rigurosa es el periodista que va a hacer búsqueda de la información que está recibiendo. Porque sí. Es legítimo que tú utilices eso, como tú dices, lo de las becas, ¿verdad? Pues sabemos, o sea, yo no le puedo pedir a fulano, sutano, que esté en el medio del revolú de las becas que exagere o no. Ahora, la responsabilidad a quien yo se la adjudico es a ese periodista que va a buscar, a ese editor que se va a atrever publicar estrictamente lo que dice Facebook. No es posible, y eso es lo que yo estoy viendo en Puerto Rico. Lo que yo estoy viendo en Puerto Rico es que se tiran las historias a base del post. Mire, no, investigue. Ahora, tú hablaste de algo súper importante. Las fuentes de información. Yo te puedo asegurar que en Puerto Rico hoy no hay ningún periodista que tenga fuentes de información que realmente cite o haga investigación sobre el asunto y lo proteja, por un lado, y segundo, que sea viable su relación con él. Y tú sabes por qué. Yo creo que por ese mismo asunto que tú hablas del amiguismo y del ninguneo. Es increíble cómo en Puerto Rico ya se perdió el respeto entre, por ejemplo, un político y un periodista. Los periodistas le hablan de tú a los políticos cuando los entrevistan. Los periodistas, la relación con la fuente es nula. Porque yo te puedo decir que yo me entero de cosas que están pasando en Puerto Rico ahora mismo, que si tuviera un medio tendría una portada toda la semana. ¿Cómo es posible que los periodistas no se enteren? Y yo hace 14 años que no hago periodismo diario. Pues porque precisamente nunca han cultivado la fuente. Y el trabajo fundamental de un periodista para ser exitoso es tener fuentes de información, y más en un país como este,
que la gente no puede estar saliendo en los periódicos todos los días para quemarse y no tener trabajo al otro día. O sea, en ese sentido, yo te tengo que decir que yo no sé qué pasó, o sea, pues la zona de confort, por un lado, el miedo ¿a qué? A perder el trabajo. Mira, muchos de nosotros hicimos investigaciones que en efecto tenían algún conflicto con uno de los anunciantes o algún amigo del dueño del periódico y estamos aquí. Yo le decía a Juanqui hace un rato, yo hice una investigación del Tribunal Eclesiástico en Puerto Rico cuando trabajaba en el periódico El Vocero. Y don Gaspar, yo creo que tú sabes quién era el dueño del Vocero, era, pero ahora digo yo, como iglesia. Un tipo de Yauco, una persona súper, hasta contribuyente en la Iglesia Católica. Y yo saqué la información, a mí nunca me votó por eso. Yo me fui del Vocero porque quise, no me fui porque él me votó porque él había hecho. Ah, claro. Yo también era muy estratégica al hacer mis investigaciones. Nunca hice una investigación y el dueño se enteraba de lo que yo estaba investigando. Yo tenía que investigar primero y cuando yo tenía mis 7 portadas, tenía mis 7 artículos, yo iba. Así fue que hice la investigación del Departamento de Educación. Pero el problema es que eso da mucho trabajo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Que los periodistas ya no quieren pasar trabajo? Ah, eso es posible. Yo no estoy diciendo qué es lo que está pasando, pero yo tengo que decirte que yo no tenía mucha vida. Cuando yo trabajaba cubría el Tribunal Federal, yo llegaba a las 6 de la mañana para ver quién entraba al gran jurado. Tú vas ahora al Tribunal Federal y tú no ves un periodista hasta las 11 de la mañana. O sea, hay trabajo que hacer. Pero ven acá, entonces no es parte de lo que se le exige, no es que han cambiado las maneras de reclutar, de lo que se le exige al periodista en términos del trabajo, de que se acepte precisamente que tú puedas escribir cualquier cosa sin una investigación profunda, o que se te exige el paso, digamos, que tienes que estar, no sé, cuántas noticias al día. Mira, yo te voy a dar ¿Ha cambiado eso? O sea, es decir, lo que se le exige al periodista, la manera de contratar a los periodistas part-time, no sé, estoy aquí. Ciertamente todo ha cambiado, ¿verdad? O sea, no estamos en el mismo momento. El dinero es una de las cosas que ellos alegan, por lo menos de lo que yo he escuchado de los patronos en los medios de comunicación, es que no hay dinero para pagar una investigación, ¿verdad? Para pagar a un periodista que quizás en lugar de 40 horas te va a consumir 60, 70 horas porque tiene una buena investigación y está en eso. Pues eso es posible, sí, yo creo que esto cambió y ya los medios de comunicación no están tan bollantes como antes, etcétera, etcétera. Pero ahí era que yo te hablaba de para qué tú vienes al periodismo, ¿verdad? Y cuáles son los arreglos que tú puedes hacer. Porque a nosotros también, yo me acuerdo una vez que yo tuve una pelea con un editor del Nuevo Día que me dijo, no un editor, un administrador que me dijo que yo no podía trabajar horas extra. Y yo me acuerdo que para aquel momento yo cubría la policía. Y yo decía, bueno, pues entonces tendré que hablar con el bichote de Manuela Pérez para que entonces cuando no vaya a tirar, me avise. O sea, a ver si está dentro de mis 40 horas. O sea, el periodismo no es así, ¿verdad? Claro. El periodismo es de otra manera y mucho más si tú quieres en la exclusiva, si tú quieres el trabajo en profundidad, etcétera. Así que sí han cambiado, pero también yo creo que han cambiado las personas que entran al trabajo periodístico. O sea, también yo creo que ha cambiado la visión, también ha cambiado, pues mira, el cuero duro. Para esto hay que tener cuero duro, para tú enfrentarte a un editor, a un dueño de periódico, porque en Puerto Rico se estila mucho, que tú no hablas nada más con el editor. Es posible que el dueño venga y te toque el escritorio. Pues son periódicos mucho más pequeños, etcétera, etcétera. Pues tú estás dispuesto a eso, no estás dispuesto. Es fuerte a veces enfrentarte a ese establishment, a esa estructura del medio. Y yo creo que también tienes que ser estratega, como te digo. Pues hay veces que, pues mira, yo no necesariamente, yo hacía las cosas, cuando yo me di cuenta que había un problema, que siempre iba a pisar un callo, como tú dijiste, Miguel, no hay manera de no pisarle un callo a alguien aquí. En Puerto Rico, claro. No hay manera. Entonces, nosotros se lo pisamos aquí y no tenemos un medio que haga dinero. Pero cuando yo me di cuenta de eso, pues yo buscaba la manera, ¿verdad? Y mira, que era algo que hablábamos Juanqui y yo hace un rato, Miguel.
No hay un medio de comunicación que pierda teniendo buenas noticias. O sea, una exclusiva para el Nuevo Día Hoy le da buenísimos números, tanto en anuncios como en distribución. Con la buena suerte que tú sabes que ahora también ellos tienen ellos tienen el multimedio, tienen el medio digital. Así que, ¿por qué ha ocurrido esto de que escasea o no existe para nada el buen contenido editorial? Realmente para mí sigue siendo una incógnita. Que no sea repartido entre esas cosas que te he hablado, ¿verdad? Entre esa responsabilidad que tiene cada persona que llega al oficio de hacer un trabajo que finalmente es en beneficio del país. Y si no existieran esos rumores que se dan en las redes sociales, tendríamos menos noticias. Entonces no hubiera salido muchísimas cosas, no habrían salido las becas, no habrían salido el asunto de, por ejemplo, de la Comay, que también fue un fenómeno, claro, redes sociales, sí, que finalmente también era importante, ¿verdad? Que se planteara públicamente. Así que no sé si tenías algún comentario cuando, Miguel, cuando estábamos... Sí. O sea, sigo pensando un poco en excusas que se escuchan a menudo. Claro. Y te digo, el fenómeno no es nada más en Puerto Rico. O sea, sabemos que es un fenómeno global, sí, y que tiene que ver con la reconfiguración de los medios, la producción de la noticia y eso. Pero una cosa que sí me estoy topando, y es un problema que al principio yo decía, diablo, esto debe ser, a lo mejor es una cosa que tiene que ver conmigo, ¿no? Uno enseguida empieza a decir, es algo personal, es algo con mi approach o con la manera como me expreso y demás. Pero ya es tópico y casi que comentario cotidiano el que cuando se empujan opiniones que se consideran status quo, que ya han adquirido rango de sentido común, y se empujan no solo en cuanto a contenido, ¿no? Que se introduzcan nuevos contenidos, nuevas maneras de encuadrar algo, sino que se incorporan vocabulario, voces, construcciones, metáforas que no son pues las comunes, las trilladas, las que cada vez más uno ve en periodismo disque profesional encabezando un artículo, o sea, que son unos ganchos ya sí, usados. Cuando no se hace eso, ya me ha pasado varias ocasiones, la voz del editor o de un prospecto editor que te dice, pero es que tienes que acordarte que nuestra audiencia es esto y aquello. Entonces, es una especie de conformidad que a mí se me hace como modelo de negocio súper estúpida, porque asume que una vez tú tienes un nicho, o sea, es un pensamiento de nicho que a mí se me hace muy noventoso, sí, de que tú aspiras a capturar un nicho y que una vez ya tú tienes ese nicho, pues entonces todos tus contenidos tienen que, digamos, homofílicamente decirle a esa gente lo que esa gente quiere oír, en lugar de retarle o reconocer que aún los nichos tienen evoluciones, son dinámicos, que hay reconfiguraciones en la opinión del público y demás. Pero esa especie de visión así de focus group, muy esencialista, muy de fragmentar la audiencia, a mí como que no me tiene sentido, y esto lo digo de una manera muy intuitiva, no es mi negocio, pero no me tiene sentido con la posibilidad de lo contrario, de producir audiencias, de aumentar audiencias, de combinar mensajes que pueden ser interesantes para muchas audiencias, por muchas razones. Entonces, la idea de que algo que es para una multiaudiencia tiene que ser tonto, tiene que ser ultra accesible, no puede constituir ningún tipo de reto, a mí eso, no sé, no me funciona. Y la última vez que lo escuché, que conste, fue de un editor de un medio especializado, disque para diseñadores, arquitectos y gente, tú sabes, que uno esperaría ciertos niveles de educación o de mayor amplitud a nivel de lenguajes y eso. Entonces, veo aquí en la figura de los editores, no sé si dirigidos para consultores y expertos, que los medios también cada vez empiezan a darle más y más poder, que son los que te dicen las cosas que tienen que ocurrir en contenido, ¿no? Que le han quitado poder al editor mismo. Pero no sé si la figura del editor es parte de esta erosión que estamos hablando, de que ya no hay esos seres heroicos, arriesgados, con muchísimo conocimiento general y cultura, con muchísimos estudios más allá de periodismo, que tienen olfato para descubrir dónde hay un giro noticioso, dónde hay una potencial audiencia, incluso desde el punto de vista de negocio, y dónde hay que invertir esos 8 meses
que duró la investigación de Spotlight para sacar una noticia, un bombazo que realmente va a producir un cambio estructural. Ese coraje como que no lo veo ahí, Carmen Enís, no lo veo, y no lo veo en Puerto Rico nada más, sino que empieza a escasear en otros medios. O sea, hay demasiada gente con poder asumiendo que el público es estúpido. A eso voy. Y con ese coraje vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Carmen Enís Acevedo hablando de la crisis del periodismo. Y Miguel, me parece que has hablado de varios puntos importantes. Entre ellos me llama mucho la atención precisamente la formación, digamos, en este caso de los editores y de los periodistas también que están llegando. No sé hasta qué punto la profesionalización o la hiperespecialización y la mercantilización ha llegado a un punto tal que no se, digamos, tal vez antes era así, no se promueve, digamos, que uno se salga de la disciplina del periodismo o un periodismo muy tecnicista, tal vez muy técnico, y no hay tanta cultura como si la había antes. Es decir, la idea esta de que tú tengas un editor o una editora, un periodista lector, más allá de lo que es el periodismo, de todo, ¿no? Que eso obviamente te abre unos horizontes y unas posibilidades precisamente de ver los ángulos, por dónde se puede ver esta noticia, qué otras conexiones se pueden hacer, porque te abre una imaginación sociológica, una imaginación antropológica, una imaginación literaria, que te ayuda tanto a la escritura como a hacer conexiones, más allá de lo evidente. Por un lado, eso me llama mucho la atención de lo que dijiste. Y por otro lado, pues otra vez, el rol del editor en todo esto. ¿Cómo tú lo ves, Carmen? Mira, me parece interesante lo que planteas de esa visión de la fragmentación de la audiencia. Un súper error. O sea, en un mundo de medios múltiples, donde incluso el celular está siendo la manera por donde la gente se está enterando de lo que está pasando en los países. ¿Cómo es posible de que alguien hable de que tiene un público especializado, un público X? O sea, no es posible. Así es que eso es un error, pero de fondo. Si, como tú dices que escuchaste, creo, que un comentario de un editor de una revista digital especializada en arquitectura, sí. Pero tú lo podrías oír, y yo lo he escuchado, no solamente de colegas, lo he escuchado de personas que trabajan en medios de comunicación que dicen, bueno, lo que pasa es que lo que vende es esto, ¿verdad? Esa banalidad, esa espectacularización. No, la gente vive desde el espectáculo y eso es una cosa, pero la gente quiere escuchar qué es lo que está pasando en los lugares, en las instituciones donde ellos no llegan. Y eso lo trae solamente un periodismo responsable, un periodismo capaz, un periodismo que el protagonista puede hacer la pregunta indicada. O sea, ustedes tienen que haber escuchado conferencias de prensa en donde uno se quiere meter por el televisor, pero es que la pregunta, oye, no solamente aquí, estamos claro de que esto es una crisis general y una crisis global. Pero eso
es algo que tú escuchas mucho aquí. Yo conversaba con una compañera el otro día y yo le decía, pero ven acá, cuando ustedes, tú estás entregando una historia, tú entregas esa historia a fulano, que es tu editor, pues tú, ¿verdad? Pasaste por tu juicio, hiciste la historia. Bueno, pues es que ahora ya no es vete y cubre la noticia, ahora es que yo lo que necesito que tú me traigas es esto. Ajá. O sea, está dirigido. Pero ¿y quién le dijo a ese editor que está allí? O sea, ¿de dónde lo escuchó? ¿Dónde escuchó o quién le dijo que tenía que ser el criterio de él? Mira, las noticias no están hechas. Las noticias tú llegas y tú encuentras o no encuentras. Que tú tienes que saber, qué investigar, qué moverte. Oye, tan sencillo como una conferencia de prensa, olvídate de la profundidad del periodismo de investigación. Pues obviamente tú eres el que vas a manejar eso que te están presentando. Si tú haces buenas preguntas, tendrás la mejor historia. Si tú no haces la pregunta indicada, pues no tendrás historia. Correcto. ¿Cómo es posible que nosotros leamos en Puerto Rico un medio y los leímos todos? Porque las noticias son todas iguales. Hay un problema ahí. Miguel. Sí, y hay, o sea, y esto hay que decirlo, esto ya yo lo observé, diablo, años atrás, que en estos periodismos de encargo se meten muchos intereses también de los partidos políticos, de formas que quién sabe si son hasta ilegales, ¿no? Estamos hablando de pagos, concesiones, prebendas y cosas que se reciben siendo tú un periodista de un medio oficial que supone que no estés expuesto a eso. Pero y presumo que eso está regulado, pero lo hace medio mundo. Entonces yo llegaba a entrevistas o tenía que interceptar algún tipo de entrevista cuando dirigía el proyecto de arte público, precisamente porque tú tenías un periodista no diciendo, sin mencionar fuentes ni nada, porque no lo hacían, repetía como un hecho tal y cual cosa. Y obviamente es el gancho periodístico de la radio y demás, y a veces, pero cuando uno lo veía en prensa, o sea, ya en algo ahí escrito, y uno dice, pero ¿qué demonios está pasando aquí? O sea, se convertía en noticia algo que no tenía, cuyas fuentes eran incorrectas, que no se había buscado corroborar pues, paralelamente si eso era cierto o no. Entonces tenía que venir uno a la defensiva constantemente a desmentir situaciones, no de opinión, no de interpretaciones de criterios, sino sencillamente datos que eran incorrectos y que alteraban toda la construcción de la noticia. Entonces te dabas cuenta, un medio que, lo tengo que decir con nombre y apellido, Noticentro, en aquel entonces, era un medio que yo consistentemente tenía que ir porque me daba cuenta que la fuente de información eran personas vinculadas al mundo político, que sencillamente tenían unas líneas de comunicación, tenían unas especies de agendas semanales de cuáles eran las noticias que querían explotar, hacia dónde querían mover esto. Y tú perdóname, pero si la función de un editor en estos medios es sencillamente adelantar las agendas o los calendarios políticos de escándalo de tal o cual partido, o sea, eso no es periodismo, y eso pues yo creo que el público también no es bobo y se da cuenta que en el fondo hay una erosión a la credibilidad y a la seriedad y a la independencia que deben tener los medios. Hay un momento extraordinario de nuevo en Spotlight, tengo que decirlo, porque son no me la cuentes, no me la cuentes. Está chala con J. Pero sin spoiler. Es una frase que se dice que, pues, en un cardenal muy lindo, en una reunión tipo, tú sabes, Bar Orlando La Toga, le dice a este editor, ¿no? Que las instituciones florecen y las ciudades florecen cuando sus instituciones trabajan entre sí. Una cosa que suena muy linda, muy a la fraternidad y a la colaboración. Básicamente el mensaje es, tú sabes, tenemos que trabajar para uno. Tú me proteges el trasero y yo te protejo el tuyo, básicamente de lo que se trata. Claro. Y entonces, pues, entonces el tipo, la respuesta obviamente del editor es no, yo creo que la prensa trabaja mejor cuando está sola. Exacto. Una frase buenísima porque también alude a la soledad del periodista, porque cuando tú te metes en tanto hormiguero y pisas tantos callos, terminas solo. A mí una persona hace poco me dijo, es que tú has pisado muchos callos. Yo, sí, tú tienes razón. Por eso vivo sola. Y tengo los amigos que quiero tener, porque en efecto, si no, fuéramos vedettes. Yo hablo de las vedettes del feminismo, pues yo sería la vedette del periodismo, ¿verdad?
porque, tú sabes, complacemos a todo el mundo. Y pues mira, esa soledad no es solamente profesional, esa soledad también es personal, porque uno dice lo que tiene que decir en el momento en que entiende, lo debe decir. Y ya. Ahora, tú has dado en el clavo. ¿Quiere la gente que trabaja hoy en el periodismo vivir sola? Solo. Precisamente para cumplir y vindicar ese principio ético. Yo no estoy tan segura. Y no es un problema necesariamente, únicamente del periodismo. Yo creo que todas las profesiones están pasando por un momento de crisis precisamente porque a la gente no le importa y sigue. ¿Que es más malo el periodismo? Es posible, porque es una de los poderes que podríamos tener para tener acceso a todo aquello que nadie en la calle tiene acceso. O sea, los accesos que tienen los periodistas realmente, si tienen un medio confiable, un medio creíble, de récord, oye, son muchos y amplios. Yo creo que no los están utilizando. Bueno, pero ahí entonces también dos cosas. Número uno, sí pienso ya a nivel más macro el efecto que ha tenido la mercantilización, el neoliberalismo, no solamente en términos macroeconómicos, sino en términos, ahora digo yo, éticos también y políticos. Claro. Por un lado, cómo, digamos, esa ética de compromiso con el oficio, esa ética de compromiso con una ciudadanía, etcétera, versus los valores individuales, ¿no? De salvarse uno, de ganarse la vida, etcétera, pues de alguna manera están chocando cada vez más y está ganando lamentablemente el salvarse el fundillo uno. Claro, ¿no? sí. Por un lado. Y la precarización también es importante en este contexto. Pero por otro lado también, y no están desconectadas, el papel de los gremios en la defensa de los periodistas y del compromiso periodístico, en el sentido de que esa soledad, que está muy claro, me parece que es un punto fundamental que han traído los dos aquí, cómo se puede trabajar esa soledad a través de un gremio sólido que reconoce ese peligro, reconoce ese efecto en los periodistas, digamos, comprometidos, pues un gremio que trabaja, digamos, desde una perspectiva de compromiso con el oficio, pues de alguna forma invita a que se cree de alguna manera unas redes de apoyo para esas soledades, ¿no? Que hayan defensa, que haya acompañamientos, porque no es fácil, definitivamente no es fácil. Y no me parece que eso sucede aquí. Yo sí veo que de repente traemos esta persona de derechos humanos, gran periodista mexicano, viene, da una charla. Esta persona de Argentina da una charla. Esta persona... Sin embargo, no parecen haber aquí esas prácticas, o si las hay, pues no parece que se estén apoyando mucho, ni las leemos tanto. Bueno, sí, yo decía el otro día que si para algo debía servir, ahora digo yo como en otro sombrero, estratega de comunicación que manejo, que no me la han dado, de hecho, tengo que decirlo, que manejo la crisis que está pasando en la universidad en este momento, no solamente con las becas presidenciales, sino con todo el sistema que está en el piso. Lo único que podría salvar a la universidad de eso es asumir la responsabilidad de una mirada hacia adentro. Claro. Sí. Eso no es lo que hace un gremio. Claro. En el caso, tú los dijiste y yo lo sostengo. Cuando tú has visto que los periodistas se sienten a dilucidar ese asunto al interior, no porque si yo lo digo, estoy atacándolo, porque esto es el ataque. Eso es parte del problema, correcto. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, que tenemos otro programa. Sí. Sí. Miguel, vas a brincar. Sí, no, decía que uno de los renglones donde más lo estoy viendo, o sea, donde un periodismo que debía ser no solo riguroso, sino que no debía tenerle miedo a producir incomodidad a sectores completos o incluso al mismo lector que no quiere saber ciertas cosas. Uno de los renglones de periodismo donde más veo esa renuencia a entrar en lo incómodo es el periodismo cultural. Y lo digo con un poco de nostalgia. O sea, yo me crié, digamos, mi nacer al periodismo como lector en los 70, tempranos 80. A mí me gustaba leer mucho el periódico, se hacía mucho en casa y era un ritual pues aprendido, adquirido de verlo alrededor de mí y demás. Y era el periodismo cultural desde los críticos en cada una de las áreas,
era muy ambicioso y era una escritura Bueno, la misma densa, revista Domingo. que me obligó a aprender palabras incluso. Claro. Y donde las críticas se hacían a veces de una forma pues, frontal, sobre todo en el área de teatro, que me interesaba muchísimo, el cine y demás. Hoy yo veo que mucho del periodismo cultural, o sea, mucha de la responsabilidad detrás de reducir la cultura a un renglón ñoño, azucarado, de festival de compra de artesanías y de lo que yo llamo un pasparaviequismo desmovilizador, que al contrario no es de confrontación ni de concertación, sino que es de sentirnos bien unos con otros y felicitarnos. Pasarnos la mano. Darnos la mano y demás, es el periodismo cultural. O sea, y empiezo por los contenidos, pero también por los tonos. O sea, la cursilería se ha convertido casi que en un requisito, yo no sé si editorial o de dónde viene, del periodismo cultural. Entonces, hay notas que yo leo que puedo sentir la voz engolada, o sea, la tónica de bohemia de 2 de la mañana. Y perdónenme, o sea, el que haya uno o dos así, fine, pero el que todas las notas, o sea, que el calendario de periodismo cultural en Puerto Rico sea ese, entre el más estúpido entretenimiento, reducir la cosa a entretenimiento, el tono ñoño de hacer patria, del orgullo propio y qué sé yo, perdóname, lo cultural, dentro de líneas artísticas, tiene que tener también grandes espacios para lo incómodo. Claro. Y para incluso un tipo de violencia artística que es más que necesaria, o sea, que destruye entendidos, que nos confronta con situaciones y premisas difíciles. Eso yo no lo estoy viendo. Entonces ahí yo veo un ejemplo muy concreto donde el periodismo sí está funcionando, pero es para algo muy terrible. Está funcionando para acentuar una visión de lo cultural que es anodina, que no rompe nada, que pierde cualquier tipo de movilización, de capacidad de movernos políticamente y de movernos a tomas de conciencia o a cuestionar nuestros propios entendidos. Entonces, me pregunto si hay otros renglones más del periodismo donde pues la costumbre, los hábitos discursivos, lo que están haciendo es perpetuando un status quo. Y entonces ahí sí que yo digo, pues oye, el periodismo sí está funcionando, pero está funcionando para algo terrible, no desde la independencia, digamos, y la soledad que estábamos mencionando ahorita. Definitivamente está funcionando para eso, y te voy a decir algo que también yo creo que un poco lo resume. En este país hay una mala costumbre más que a conformarse, es a complacer al otro y a la otra. Aquí si tú difieres, esa es una mala palabra. Y ese tono que la gente utiliza cuando tú difieres, que te ataca, que tú no estás conmigo, entonces mantiene a la gente aterrada. Aquí la gente le tiene pánico a que el otro no lo quiera. Realmente yo lo veo desde el punto de vista colectivo, porque es cada vez peor. Buenísimo punto. Sí, es un problema afectivo. Y son notas periodísticas, muchas veces que lo que parecen son entradas de Facebook de alguien que está pescando likes, como se dice en lenguaje de redes sociales. Sí, definitivo. Yo quiero que me quieran. Yo quiero que me quieran. Exacto. Y entonces, y que cuando yo me vaya, realmente yo pueda tener cualquier espacio disponible. Cuando es al revés, Miguel, y con esto termino porque sé que me están diciendo que ya no tenemos tiempo, pero realmente lo que yo te puedo decir de mí y de otros colegas que lo he visto, que nos mantuvimos en el periodismo de investigación, oye, con notas dificilísimas. Yo tengo 2 experiencias que decirte que las personas a quien yo investigué que no están en el gobierno de Puerto Rico porque precisamente por estas investigaciones lo sacaron de sus posiciones en algún momento en los 90. Yo me las he encontrado más tarde y uno de ellos fue un abogado en el Tribunal Federal y me dijo, yo quiero que usted sepa que yo entendía que usted me había hecho daño, pero le tengo que dar las gracias porque usted me dio la oportunidad de yo ser otra persona. Oye, pues mira para allá. Y es una persona que yo investigué, o sea, totalmente. Yo no te puedo decir, fue otro funcionario del gobierno de Pedro Rosselló, que esa gente a mí me miran por encima del hombro, me baja la cabeza cada vez que me ve. Pues caramba,
O sea, yo no quiero ser amigas de la gente que investigo ni de nadie. Yo quiero ser amigos de la gente que yo escoja, puedo tener una relación afectiva. Los demás, y sobre todo si tienen funciones públicas, tienen que ser responsables en su función pública. No es por mi culpa. Ellos fueron los que jugaron con sus habichuelas y con sus posiciones, no fui yo. Pero la gente de alguna manera entiende que, eso los posiciona en otro lado. Y no es posible. Bendito, es que me da pena. Aquí funciona el bendito. Definitivamente. Y puede ser que porque aquí todo el mundo se conozca, porque sea un espacio demasiado pequeño, pero imagínate, hay que romper con eso, porque definitivamente desde una perspectiva ética, claro, desde una perspectiva profesional, y esto estamos hablando light, no estamos hablando ni siquiera político, etcétera, es que tiene que ser así. Si tenemos una ética profesional, claro, tenemos que seguir, digamos, y el oficio del periodista exige, para una democracia es fundamental que seamos súper rigurosos a la hora de hacer noticias. Y eso incluye el pensamiento crítico. Exacto. Si no vamos a buscar. Es decir, mencionamos lo de las becas, pero es que precisamente si uno sigue por ahí para abajo... Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo que lo que va a encontrar por ahí para abajo es toda una estructura de cómo funciona la universidad. Y que sí, por años, como tú bien dijiste, Miguel, de que eso siempre ha sido así. Bueno, pues precisamente eso es parte del escándalo. Claro. Que siempre ha sido así. Y entonces, ¿cómo y desde cuándo uno pudiera seguir destapando corrupciones que se han normalizado y que hay que, pues nuevamente, sacar para crear nuevas posibilidades? Yo creo que si esto va a ser una serie, definitivamente tendrían que llegar a eso otro que tú y yo hablábamos, del asunto de la afectividad y de la relación que tiene el periodista o la periodista con las personas a quien investiga. Ese asunto de la fiesta, mira, eso todo el mundo lo sabe. Aquí Santini hacía una fiesta que yo creo que ningún periódico en Puerto Rico la hacía para los periodistas en la Semana de la Prensa. Y los periodistas iban a esa fiesta. O sea, y por ahí podemos seguir hablando. Sí. Con eso cerramos y nos vemos la semana que viene para continuar otros temas y también hasta la semana que viene. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Miguel, un abrazo fuerte y un abrazote a ambos. Seguimos en Puerto Crítico con la hornilla prendida. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.